Los elementos de la trata de personas, si bien hemos venido hablando sobre el tema de trata, quiero aquí poner en 3 columnas los conceptos que abarcan los elementos de la trata que están contenidos en el Protocolo de Palermo, el Protocolo contra la Trata de Personas. El primer elemento es el de la captación o el transporte o el traslado o la acogida o la recepción. Aquí quiero señalar que son optativos, ¿no? Son disyuntivos. No es que haya un traslado siempre en la trata. Aquí el elemento común es que a la persona se le desarraiga y se le coloca en un contexto ajeno al suyo. Ese es el primer elemento que se da en la trata. El segundo elemento es el medio empleado, que puede consistir en la amenaza, el uso de la fuerza, otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad. Aquí subrayo esta forma, este medio empleado para la trata, que es el abuso de una situación de vulnerabilidad. Y también se da la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Y el tercer elemento es la finalidad. Y ahí la finalidad es la explotación, incluyendo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, ya que el tema que yo trabajo es el de la trata con fines sexuales o trata sexual. Y este abuso de la situación de la vulnerabilidad se puede dar antes o después de emigrar. Es decir, la mujer migrante ya era vulnerable antes de emigrar y después de emigrar es también vulnerable por diferentes motivos que se añaden a esta vulnerabilidad que se hace mayor. Y por último, la explotación se da luego de haber migrado, ¿no? Entonces hay que distinguir en qué consiste el abuso de la situación de vulnerabilidad, que es el medio, y la explotación, que es la finalidad. En estos casos incluso hay avisos, ¿no? En la parte de clasificados, como se le llama ya, en los diarios, donde dice colombianas, porque son vistas como muy, muy atractivas, bueno, independientemente de que sí, seguramente lo son. Y ha habido casos incluso en que hay denuncias, entre comillas, de hombres que dicen, o periodistas que han dicho, ese ofrecimiento es un engaño porque fui y no era colombiana, era peruana, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo ven como un tema de engaño sobre el producto, ¿no? Y esto nos hace ver cómo se da y en qué nivel se da la cosificación de la mujer a través de la prostitución, como lo había mencionado también Marcela, ¿no? Lo que hemos visto en las mujeres víctimas de trata es que se da de 2 formas la actitud ante el sometimiento. Una es que tienen algunas la convicción del rechazo a ese sometimiento. Entonces, estas mujeres que vienen a pedir ayuda y dicen, bueno, yo fui sometida, yo fui engañada, yo fui vulnerada de esta manera, me captaron así, ¿no? Con diferentes términos, ellas han estado sometidas, que puede ser 1 año, 6 meses, 5 años, ¿no? Hemos tenido casos de años que han estado sometidas hasta que lograron escapar, pero durante ese tiempo ellas han estado en la convicción de que rechazaban ese sometimiento y el sufrimiento ahí quizás es mayor. En cambio, hay otra actitud ante el sometimiento que se trata de la aceptación, y es una aceptación basada en la falta de opciones. Esto lo vemos en las mujeres, desde el movimiento El Pozo, en las mujeres que continúan en el comercio sexual. Entonces, entre los derechos que vemos vulnerados está el derecho a la autonomía económica. Hay una falta de oportunidades de trabajo previas al comercio sexual para la mujer migrante, ¿no? Presentándose el comercio sexual, como una posibilidad de sustento económico. Hay un nivel de ingresos del comercio sexual que es significativamente mayor que el posible de obtener por actividades laborales, ¿no? Actividades que sí están consideradas dentro del ámbito laboral. Para las migrantes, las actividades laborales pueden ser inaccesibles.
Y se requiere la inserción laboral de las mujeres, brindándoles capacitación para el trabajo, a fin de que tengan algunas oportunidades de trabajo que no tuvieron antes. ¿Cómo es tan perverso este ambiente del comercio sexual, este ambiente de la prostitución, el mercado donde se comercia cosificando a la mujer, que hace enfrentar a las propias mujeres? Ven a las mujeres, en este caso migrantes extranjeras, como rivales, ¿no? Esto lo consideran las mujeres trabajadoras sexuales, algunas, no todas, un grupo de este prostíbulo legal que es el Trocadero, las consideran competencia desleal a las extranjeras. Y aquí hay colombianas y ecuatorianas. Y las agreden. A mí me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para mostrarles lo que está en el internet, el video que está en el internet sobre esto. Se ve que las trabajadoras sexuales hacen salir a las mujeres extranjeras con las sábanas cubriéndose, corriendo, persiguiéndolas, las autoridades levantándoles las sábanas para que se enfoque en sus cuerpos, es decir, humillándolas. Es una humillación sobre la humillación. Entonces, yo invoco a que se trabaje por ello y no establecer mediaciones, por más legales que sean, porque lo que importa son los derechos humanos. Y para terminar, planteo algunas conclusiones y propuestas. Se requieren políticas públicas, siguiente por favor. Se requieren políticas públicas adecuadas a las mujeres en situación de vulnerabilidad frente al comercio sexual y a la migración. Mujeres que reúnan estos tres aspectos. Segundo, es necesario desarrollar las propuestas de políticas enfatizando en el análisis jurídico y el enfoque de derechos para demostrar la respuesta pendiente y urgente del Estado para esta población de mujeres, porque no hay ninguna política específica. Por último, amerita exigir el goce y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en comercio sexual por ser personas con derechos y sin colocarles requisitos para ello. Gracias. Centrarme básicamente en los procesos de migración transfronteriza que involucran a mujeres adultas. Entonces, desde este espacio lo que quiero es analizar básicamente tres tendencias que existen sobre, como dije, la migración femenina para el comercio sexual y la trata de mujeres. En primer lugar, poner esta mirada crítica en la persistente fusión y equiparación que se hace entre migración femenina para el comercio sexual y la trata de mujeres, dos procesos que están ligados y a veces fuertemente conectados entre sí, pero que también tienen diferencias, así como conexiones complejas, variadas y borrosas. Por lo tanto, mi análisis se aparta un poco del enfoque de la violencia y más bien se sitúa en el marco de las migraciones, porque considero que este marco permite entender y visualizar diferentes aspectos en las experiencias de las mujeres migrantes. Por ejemplo, las causas que ellas tienen para migrar, las trayectorias migratorias y laborales, y también las estrategias que ellas pueden desplegar frente a las limitaciones que existen, que encuentran en su proceso migratorio, ¿no? Y una tercera tendencia que también pongo bajo una mirada crítica es esta tendencia permanente de describir a las migrantes en el comercio sexual exclusivamente como objetos que han sido forzados o presionados a dejar sus lugares de origen para luego ser esclavizadas sexualmente. Es decir, se las construye básicamente como víctimas sin capacidad de decisión ni reacción, un discurso que no solo objetiviza aún más a las migrantes en el comercio sexual, sino que justifica medidas proteccionistas y asistencialistas que no toman en cuenta ni la voz ni las necesidades y decisiones de estas mujeres. Las migrantes entrevistadas son mujeres adultas de estratos medios y bajos y con escasa calificación formal, que se han movido a Ecuador motivadas por la economía dolarizada que tiene ese país desde el año 2000. Y además aprovechando la proximidad geográfica, la facilidad de cruzar la frontera sin requerimientos de visa y sin necesidad de mayores gastos ni deudas. En el caso de las mujeres colombianas hay que mencionar que la migración hacia Ecuador también está motivada por el conflicto político y la violencia que se vive en este país. Lo que quiero resaltar es que los discursos de estas mujeres muchas veces rebasan las imágenes dicotómicas entre la trabajadora sexual empoderada o la esclava o la víctima de la esclavitud sexual. Rebasan estos dos polos, digamos. Ellas, de hecho, se consideran trabajadoras, pero no se definen como trabajadoras sexuales, cosa que sí hacen las mujeres ecuatorianas que están en el comercio sexual en la frontera sur, porque ellas han vivido un proceso largo y sostenido de organización social.
Las migrantes no se definen de esta manera, no se definen como trabajadoras sexuales, pero tampoco se consideran a sí mismas como esclavas sexuales o víctimas de la prostitución forzada. Las mujeres utilizan el concepto de violencia, explotación, discriminación, pero este concepto es mucho más amplio y abarca, por ejemplo, y está ligado o se refiere a condiciones laborales precarias e inseguras en diferentes espacios del trabajo. Por ejemplo, las migrantes resaltan mucho el tema de la explotación laboral en espacios como el servicio doméstico, donde muchas de ellas se insertaron antes de estar en el comercio sexual. Resaltan también condiciones de explotación laboral en las barras, por ejemplo, pero sobre todo en estos otros espacios que son más, digamos, regularizados, aceptados y legales como es el servicio doméstico, ¿no? Esto desde el Estado, es decir, otorgar únicamente poder al Estado y no a las mujeres que pueden ser afectadas o que son víctimas de trata o que pueden ser potenciales víctimas de trata. Por otro lado, debo decir también que desde las organizaciones de migrantes también hay un espacio reducido para atender a aquellas mujeres que están insertas en el comercio sexual. ¿Por qué? Porque visto solamente estas dinámicas migratorias como criminalidad o como violencia, las organizaciones de migrantes consideran que ese no es un espacio que les corresponde, digamos, abordar, ¿no? Es crimen, ¿no? Es un asunto de criminalidad y no es un asunto de migración y por lo tanto estas mujeres no han sido realmente atendidas por las organizaciones de migrantes. Y tampoco a organizaciones de derechos humanos que trabajan con el tema de las migraciones y tampoco han sido atendidas por organizaciones de migrantes o refugiadas que existen en Ecuador, porque estas organizaciones están ya sometidas a una fuerte estigmatización, criminalizadas, etcétera. Por lo tanto, ellas no desean visibilizar un problema que les estigmatizaría aún más al visibilizar que compatriotas suyas están en el comercio sexual. Entonces, desde diferentes espacios, desde el Estado, desde las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el tema migratorio, así como desde las organizaciones de inmigrantes, aquellas mujeres que han cruzado fronteras y se insertan en el comercio sexual son visibilizadas y reducidas a un espacio de lo que sería crimen organizado y no un asunto de migración, ¿no? Eso es. Gracias.